Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este espacio único y no denominacional, tenemos el honor de contar con los estudios y reflexiones de Edgar Méndez, conferencista, coach, motivador de superación personal y líder cristiano comprometido con el análisis profundo y transformador de la fe. Aquí no solo exploramos las Escrituras y su relevancia en nuestras vidas, sino que también ahondamos en las complejidades de las religiones, las culturas y sus impactos en la humanidad. En esta serie especial, nos sumergiremos en el fascinante y a menudo controvertido tema de Abraham, una figura clave en las grandes religiones monoteístas. A través de un enfoque crítico y respetuoso, guiado por la verdad de las Escrituras y otros escritos congruentes con nuestra misión, analizaremos las historias, los mitos, las manipulaciones y las enseñanzas que rodean a este patriarca. Desde comparaciones entre religiones hasta la denuncia de falsedades históricas, cada episodio nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir una fe auténtica y consciente. Prepárate para un viaje revelador y enriquecedor, donde la búsqueda de la verdad es nuestra brújula, y la superación personal y espiritual es nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este camino. Comencemos esta exploración juntos. Empecemos con la primera parte, introducción y marco conceptual, en profundidad y con la extensión necesaria para establecer un sólido fundamento para este tema. Abraham, introducción y marco conceptual. Abraham, conocido como Abraham en hebreo e Ibrahim en árabe, es una de las figuras más significativas y veneradas en la historia de las religiones monoteístas. Considerado el patriarca de la fe por judíos, cristianos y musulmanes, su vida y legado han sido objeto de interpretaciones, reflexiones y, lamentablemente, manipulaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, más allá de las idealizaciones, su figura plantea preguntas profundas sobre la verdad histórica, las narrativas religiosas y el impacto que éstas han tenido en la humanidad. En el judaísmo, Abraham es presentado como el primero en establecer un pacto directo con Dios, marcando el inicio de una relación sagrada que definió al pueblo de Israel como el elegido. En el cristianismo, es un símbolo de fe inquebrantable, mencionado en el Nuevo Testamento como ejemplo de justificación por la fe y precursor de la salvación a través de Cristo. En el Islam, Abraham, Ibrahim, es el modelo del sometimiento total a la voluntad de Allah, un profeta que reafirmó la unicidad divina y que jugó un papel central en la historia de la Kaaba en la Meca. Estas tres tradiciones lo reconocen como el padre de las naciones, un título que alude no solo a su descendencia literal, a través de Isaac e Ismael, sino también a su influencia espiritual y cultural. Sin embargo, esta veneración no está exenta de controversias. Las historias que rodean a Abraham son, en muchos casos, narrativas cargadas de simbolismo, contradicciones y elementos difíciles de reconciliar con valores contemporáneos. Por ejemplo, el famoso relato del sacrificio de su hijo, conocido como el Akedat Yitzhak en la tradición judía y Davi en el Islam, ha sido interpretado tanto como un acto de obediencia extrema como un ejemplo de una moralidad cuestionable cuando se analiza desde una perspectiva moderna. Más allá de las escrituras, la figura de Abraham ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar actos que poco tienen que ver con los valores espirituales que se le atribuyen. Guerras, colonizaciones y leyes opresivas han invocado su nombre o su legado como forma de legitimación. Esto plantea una cuestión crítica. ¿Hasta qué punto las narrativas sobre Abraham han sido adaptadas, manipuladas o incluso tergiversadas para servir a agendas políticas, sociales o religiosas? Al analizar este tema, es crucial destacar que las escrituras, ya sean la Torá, la Biblia o el Corán, no son textos neutrales ni carentes de contexto histórico. Cada una de estas fuentes refleja las perspectivas, valores y necesidades de las comunidades que las produjeron. Entender esto nos permite adoptar una visión más crítica y profunda sobre cómo las historias de Abraham han sido moldeadas y utilizadas. En esta exploración, también es importante reconocer el impacto psicológico y social que estas narrativas han tenido sobre los creyentes y las comunidades en general. La figura de Abraham no solo ha inspirado fe y devoción, sino que también ha sido un vehículo para imponer estructuras de poder, justificar desigualdades y perpetuar conflictos. Por último, el propósito de este análisis no es desacreditar la fe ni despreciar las creencias, sino arrojar luz sobre las complejidades y los matices de una figura que, a pesar de su centralidad en la historia de la humanidad, sigue siendo profundamente controvertida. Esto nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una interpretación más honesta y rigurosa, que no solo respete la diversidad de perspectivas, sino que también busque la verdad detrás de las narrativas. Aquí tienes un consejo teológico y filosófico diseñado para arrojar luz sobre este tema y facilitar su comprensión. El lente crítico y la profundidad espiritual en el análisis de Abraham. Al abordar la figura de Abraham desde una perspectiva teológica y filosófica, es fundamental recordar que los textos sagrados y sus interpretaciones reflejan, en esencia, un diálogo entre lo humano y lo divino. Como resultado,
Es natural que estas narrativas sean tanto espejo de las aspiraciones espirituales de las comunidades como de las limitaciones inherentes a la condición humana. Entender el contexto detrás del mito. Las historias que rodean a figuras como Abraham no deben ser vistas únicamente como registros históricos o literales, sino como relatos cargados de simbolismo que reflejan los valores, miedos y esperanzas de las sociedades que los transmitieron. Analizar el contexto histórico, cultural y social detrás de estas historias nos permitirá distinguir entre el mensaje espiritual central y las adaptaciones humanas que a menudo han distorsionado estas narrativas. El balance entre fe y razón. La teología nos invita a reflexionar sobre lo sagrado, mientras que la filosofía nos da las herramientas para cuestionar, analizar y buscar coherencia. Este equilibrio es esencial cuando nos enfrentamos a relatos que pueden parecer contradictorios o moralmente complejos. Así, podemos preguntarnos, ¿qué lecciones espirituales se pueden rescatar de la historia de Abraham, incluso si algunos detalles parecen alejados de la ética contemporánea? Y, a su vez, ¿cómo las enseñanzas tradicionales pueden ser reformuladas para fomentar una humanidad más consciente y empática? Reconocer el impacto del poder en la religión. A lo largo de la historia, las figuras religiosas como Abraham han sido utilizadas para legitimar el poder y establecer estructuras de control. Aquí entra la necesidad de un análisis crítico, separar el mensaje divino o inspirador de las manipulaciones humanas. Este proceso no es un ataque a la fe, sino una invitación a liberar la espiritualidad de las cadenas de la opresión. La búsqueda de la verdad espiritual. Para entender verdaderamente a Abraham, no basta con aceptar las narrativas establecidas, ni tampoco rechazarlas sin reflexión. Más bien, debemos escudriñarlas profundamente, con una mente abierta y un corazón receptivo. La verdad espiritual no teme a las preguntas difíciles, porque son precisamente estas preguntas las que nos acercan a una comprensión más auténtica y enriquecedora. La humildad frente al misterio. Aunque desentrañemos textos y exploremos significados, siempre habrá un aspecto del misterio divino que trasciende nuestra comprensión. Este reconocimiento no debe frustrarnos, sino inspirarnos a seguir aprendiendo, dialogando y creciendo en nuestra relación con lo trascendente. Este consejo busca brindar una base tanto intelectual como espiritual para abordar el tema, respetando la complejidad de las tradiciones religiosas y los desafíos de las interpretaciones históricas. Ahora nos sumergiremos en la segunda parte, Abraham en las religiones, comparaciones y análisis, explorando su figura y las interpretaciones de sus acciones en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Abraham en las religiones, comparaciones y análisis. La figura de Abraham es central en las tres principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada una de estas tradiciones ofrece interpretaciones únicas de su vida, sus acciones y su legado, pero también comparten puntos en común que subrayan su importancia como padre espiritual de múltiples naciones. Sin embargo, al examinar estas narrativas desde un enfoque crítico, surgen inconsistencias, contradicciones y preguntas que invitan a la reflexión. Judaísmo, el patriarca del pacto. En el judaísmo, Abraham es conocido como el primero en establecer un pacto con Dios. Según la Torá, fue elegido para ser el padre de una nación que viviría bajo las leyes y la guía divina. Este pacto, simbolizado en la circuncisión de todos los varones de su descendencia, marcó un hito en la relación entre el ser humano y lo divino. Sus acciones, como abandonar su tierra natal por orden de Dios, Lech Lechá, y su disposición a sacrificar a su hijo Isaac, son vistas como pruebas de su fe y obediencia inquebrantable. Sin embargo, estos relatos también presentan dilemas éticos. ¿Es moral que Dios pida un sacrificio humano como prueba de lealtad? ¿Qué implica esta obediencia ciega en un mundo moderno donde la autonomía y la crítica son valores fundamentales? Cristianismo, el padre de la fe. En el cristianismo, Abraham es venerado como un ejemplo de fe absoluta. El Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, lo menciona como alguien cuya fe fue contada por justicia, Romanos 4:3. Este concepto enfatiza la idea de que la salvación no viene por las obras, sino por la fe, haciendo de Abraham un precursor de la doctrina cristiana. A pesar de esta exaltación, la figura de Abraham también plantea interrogantes en el cristianismo. Por ejemplo, su trato hacia Agar y su hijo Ismael, al desterrarlos al desierto, puede interpretarse como un acto de crueldad. Aunque los textos presentan este evento como parte del plan divino, sigue siendo un relato que suscita incomodidad ética. Islam, el profeta del sometimiento. En el Islam, Abraham, Ibrahim, es considerado uno de los profetas más importantes y un modelo de sometimiento total a la voluntad de Allah. El Corán relata el sacrificio de su hijo, aunque no especifica si fue Isaac o Ismael, enfatizando su disposición a cumplir el mandato divino sin cuestionamientos. Además, Ibrahim es venerado por su papel en la construcción de la Kaaba junto con su hijo Ismael, un acto que simboliza la devoción pura y la unidad de los creyentes. Sin embargo,
Al igual que en las otras religiones, las acciones atribuidas a Abraham en el Islam no están exentas de críticas. Su disposición a sacrificar a su hijo, aunque en última instancia fue evitada, plantea preguntas sobre los límites de la fe y la obediencia. Además, las tradiciones posteriores han usado su figura para justificar prácticas que hoy serían consideradas problemáticas. Similitudes y divergencias. Aunque las tres religiones comparten la figura de Abraham como un hombre de fe y devoción, las diferencias en las narrativas reflejan sus respectivas teologías y contextos históricos. Por ejemplo, en el judaísmo, el énfasis está en el pacto y la elección divina del pueblo de Israel. En el cristianismo, Abraham se convierte en un modelo de justificación por la fe, independientemente de la ley mosaica. En el Islam, Ibrahim es un símbolo de monoteísmo puro y sumisión total. Estas diferencias han llevado a interpretaciones divergentes de las mismas historias, destacando cómo las escrituras no son solo relatos, sino herramientas teológicas adaptadas a las necesidades de cada comunidad. Análisis crítico. La figura de Abraham no es solo una representación de fe y devoción, sino también un reflejo de los valores y tensiones de las sociedades que lo han venerado. Las narrativas sobre su vida han sido utilizadas para promover identidades religiosas y justificar políticas que, en algunos casos, han llevado a conflictos y opresión. Examinar estas historias desde una perspectiva crítica nos invita a cuestionar cómo se han construido las narrativas religiosas y qué verdades subyacen bajo siglos de interpretaciones y adaptaciones. Este análisis no busca desacreditar la fe, sino liberar la espiritualidad de las cadenas de la manipulación y el control. Aquí exploraremos el impacto histórico de la figura de Abraham, junto con las manipulaciones y tergiversaciones que se han realizado en su nombre. Impacto histórico y manipulación de la figura de Abraham. Abraham no solo ha sido una figura religiosa, sino también una herramienta de poder utilizada para legitimar decisiones políticas, sociales y culturales. Su legado ha trascendido las páginas de las Escrituras para convertirse en un símbolo que, a menudo, ha sido invocado con fines que distan mucho de los valores espirituales que se le atribuyen. Uso político y cultural de la figura de Abraham. A lo largo de la historia, la imagen de Abraham ha sido utilizada para justificar guerras, conquistas y la consolidación de poder. En el contexto del judaísmo, el cristianismo y el islam, su figura ha simbolizado la legitimidad de un pueblo o una fe frente a otros. Por ejemplo, en el judaísmo, la promesa de Dios a Abraham de otorgar a su descendencia la tierra de Canaán ha sido interpretada como un mandato divino que respalda la ocupación de territorios. Esto ha generado tensiones y conflictos geopolíticos hasta la actualidad. En el cristianismo, la idea de Abraham como padre de la fe ha sido instrumentalizada para afirmar la supremacía espiritual del cristianismo sobre otras religiones, especialmente durante las cruzadas y la colonización europea, justificando actos de violencia en nombre de la evangelización. En el Islam, Abraham, Ibrahim, ha sido utilizado como símbolo de unidad entre los musulmanes, pero también como figura que legitima la superioridad del Islam sobre otras creencias, algo que ha sido explotado en contextos de conflicto interreligioso. Estas narrativas no solo han servido para consolidar el poder de las instituciones religiosas, sino también para fomentar divisiones y justificar actos de opresión en nombre de la fe. Justificación de leyes y normas sociales. Abraham también ha sido empleado como una figura de autoridad moral para justificar normas y leyes que han perpetuado desigualdades. Por ejemplo, la poligamia de Abraham, reflejada en su relación con Sara y Agar, ha sido utilizada en ciertas tradiciones para respaldar prácticas patriarcales que marginan a las mujeres. El relato de su disposición a sacrificar a su hijo ha sido reinterpretado en diferentes contextos para validar la obediencia ciega a la autoridad, incluso cuando ésta entra en conflicto con principios éticos universales. Falsedades y tergiversaciones. La historia de Abraham no está exenta de falsedades y manipulaciones. En muchos casos, los relatos sobre su vida han sido adaptados o exagerados para cumplir con necesidades políticas o culturales de las comunidades que los transmitieron. Algunos ejemplos incluyen: la identificación de Abraham como fundador literal de múltiples naciones ha sido utilizada para establecer jerarquías culturales y religiosas que perpetúan la división entre grupos humanos. La supuesta perfección moral de Abraham ha sido promovida a expensas de ignorar o justificar sus acciones más cuestionables, como el destierro de Agar e Ismael o su trato hacia los siervos y esclavos mencionados en las Escrituras. Reflexión sobre el impacto en creyentes y no creyentes. El uso y abuso de la figura de Abraham no solo ha afectado a los creyentes, sino también a aquellos que no comparten estas creencias. Las narrativas asociadas con Abraham han moldeado culturas, leyes y valores sociales que han influido en la vida de millones de personas, independientemente de su fe. Esto plantea una cuestión fundamental: ¿cómo podemos desentrañar la verdad detrás de estas historias mientras reconocemos su profundo impacto en la humanidad? Por último,
es necesario abordar el papel de las instituciones religiosas y políticas en la perpetuación de estas narrativas. Un análisis honesto y riguroso puede ayudarnos a liberar la figura de Abraham de las cadenas de la manipulación y restaurar su significado como símbolo de espiritualidad y trascendencia. Aquí tienes una anécdota adaptada a un contexto moderno, diseñada para ilustrar el impacto y las controversias que puede generar una figura como Abraham y cómo esas historias pueden resonar en nuestra sociedad actual. La historia de Miguel y su comunidad, una lección sobre fe y manipulación. En una pequeña ciudad llamada Santareno, Miguel era un líder carismático de una comunidad espiritual que buscaba inspiración en las historias de grandes figuras históricas y religiosas. Miguel creía firmemente en los valores de justicia y fe, pero también era consciente de cómo las interpretaciones de las antiguas escrituras podían ser usadas para moldear las decisiones colectivas, a menudo de maneras que generaban tensiones y conflictos. Miguel tenía 2 hijos espirituales muy cercanos a él en la comunidad, Clara y Samuel. Ambos eran jóvenes dedicados a la causa, pero sus perspectivas eran diferentes. Clara creía en la importancia de cuestionar las normas y buscar el propósito detrás de las tradiciones. Samuel, en cambio, era un fiel seguidor de cada palabra de Miguel, viendo en él una figura incuestionable de guía moral. Un día, Miguel anunció un proyecto ambicioso. La comunidad debía realizar un sacrificio simbólico para demostrar su compromiso con su misión espiritual y para obtener un supuesto favor divino. Este sacrificio no implicaba violencia, pero sí un cambio radical: cerrar todas las actividades educativas de la comunidad para centrarse exclusivamente en el culto y la oración. Miguel justificó esta decisión recordando la historia de un líder espiritual de la antigüedad que estuvo dispuesto a sacrificar incluso a su propio hijo para cumplir la voluntad de un ser superior. Clara, al escuchar esto, cuestionó la decisión. Se preguntó si la comunidad no estaba malinterpretando el propósito real de la fe y si el sacrificio propuesto no iba en contra de los valores originales que Miguel había predicado: justicia, educación y crecimiento humano. Clara inició un diálogo dentro de la comunidad, sugiriendo que, aunque las historias del pasado son importantes, también debemos aprender a interpretarlas desde una perspectiva moderna y contextual. Samuel, por otro lado, defendió fervientemente la decisión de Miguel, afirmando que la fe es obediencia, incluso cuando no entendemos completamente los caminos de la divinidad. Pero algunos miembros comenzaron a dudar. ¿Estaba Miguel siguiendo un camino de inspiración o usando la historia de ese antiguo líder como un medio para consolidar su poder y control? La situación escaló. Algunas personas dejaron la comunidad, incapaces de reconciliar su visión moderna con el sacrificio simbólico propuesto. Sin embargo, Clara continuó insistiendo en que la historia del líder antiguo debía interpretarse como una prueba no de obediencia ciega, sino de la capacidad humana de reflexionar sobre el verdadero propósito de sus actos. Eventualmente, Miguel reconoció que la comunidad debía enfocarse no solo en lo simbólico, sino también en acciones que contribuyeran al bienestar colectivo, y revirtió la decisión. Lección clave: esta anécdota refleja cómo las figuras y las historias del pasado, como las de Abraham, pueden ser reinterpretadas en el presente. Nos invita a reflexionar sobre el peligro de seguir ciegamente los relatos históricos sin cuestionar su propósito y relevancia en el contexto actual. De igual forma, enfatiza la importancia del diálogo crítico dentro de las comunidades para reconciliar la fe, la moralidad y el progreso social. Espero que esta historia moderna sea útil para contextualizar y clarificar los conceptos que estamos explorando sobre Abraham. Ahora nos enfocaremos en cerrar este análisis con una reflexión profunda que resuma los puntos clave y ofrezca una perspectiva personal sobre el legado de Abraham y su impacto. Conclusión, reflexión y búsqueda de la verdad. La figura de Abraham, a lo largo de milenios, ha sido una de las más influyentes y controvertidas en la historia de la humanidad. Como patriarca de las religiones abrahámicas, su vida y legado se han convertido en símbolos de fe, devoción y obediencia, pero también en vehículos de interpretación, manipulación y control. Este recorrido nos lleva a una reflexión necesaria sobre el verdadero significado de su historia y las enseñanzas que podemos extraer de ella en un mundo contemporáneo. Resumen de los puntos clave. La centralidad de Abraham. Su papel como figura fundacional en el judaísmo, cristianismo e islam refleja la profunda conexión entre estas religiones, pero también subraya las tensiones y diferencias que han surgido a partir de las distintas interpretaciones de su vida. Las narrativas religiosas. Las historias sobre Abraham no solo son relatos espirituales, sino también construcciones culturales e históricas que han sido adaptadas a las necesidades de las comunidades que las transmitieron. Manipulación y poder. La figura de Abraham ha sido utilizada a lo largo de la historia para legitimar actos de guerra, opresión y control, lo que demuestra cómo la religión puede convertirse en un arma política cuando se desvía de su propósito espiritual original. La necesidad de un análisis crítico.
La importancia de cuestionar y reflexionar sobre las historias que heredamos no es solo un ejercicio académico, sino un camino hacia una comprensión más auténtica y humana. Reflexión personal. En un mundo marcado por la diversidad de culturas, creencias y perspectivas, las figuras religiosas como Abraham deben ser un puente hacia la comprensión mutua, no un muro que divida. Sin embargo, para que esto sea posible, debemos abordar estas narrativas con honestidad y rigor, separando las enseñanzas espirituales de las agendas humanas que las han distorsionado. Es fundamental recordar que la fe no debe ser sinónimo de obediencia ciega, sino de una búsqueda constante de verdad y sentido. Así como Abraham cuestionó y dialogó con lo divino, nosotros también debemos tener el valor de cuestionar las narrativas que nos son presentadas, no para destruir la fe, sino para liberarla de las ataduras del dogma y la manipulación. Un llamado a la responsabilidad. Como seres humanos, tenemos la responsabilidad de usar nuestras historias y tradiciones para construir un mundo más justo y compasivo. Las figuras como Abraham no deben ser vistas solo como modelos de fe, sino también como recordatorios de nuestra capacidad de reflexión, interpretación y elección. Esta búsqueda de la verdad no es un ataque a la religión, sino una invitación a redescubrir su esencia, un camino hacia lo trascendente que promueva la unidad, la empatía y el entendimiento. Este cierre es personal del conferencista Edgar Méndez. Con esta reflexión final, tu visión crítica y profunda sobre Abraham puede servir como una poderosa herramienta para inspirar un análisis más honesto y consciente en quienes aborden este tema. Espero que este contenido esté alineado con tu perspectiva y que sea un aporte significativo para tu proyecto. Gracias por acompañarnos en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que este análisis profundo sobre la vida y el legado de Abraham haya enriquecido tu perspectiva y te haya inspirado a reflexionar sobre la fe, la verdad y el impacto de las narrativas religiosas en nuestras vidas y en la sociedad. Recuerda, este espacio es un lugar para cuestionar, aprender y crecer juntos. No se trata solo de mirar al pasado, sino de usar ese conocimiento para construir un futuro más consciente y conectado, guiado siempre por principios de amor, empatía y autenticidad. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando con valentía y profundidad los grandes misterios y verdades de la fe y la humanidad. Hasta entonces, que tu camino esté lleno de luz y sabiduría. Un abrazo, y bendiciones.